Bienvenidos a Plástica Review, donde vamos a revisar los últimos trabajos sobre cirugía plástica, estética facial y de párpados de este mes de abril. Empezamos con un trabajo de Elizabeth Capos y colaboradores sobre la validación del cuestionario FaceQ para evaluar resultados en cirugía estética facial. Esta es la serie más grande de pacientes a las que se le ha aplicado el cuestionario FaceQ, con 200 pacientes que fueron intervenidos de un lifting facial entre enero de 2005 y enero de 2015. Los autores confirmaron que la combinación de tratamientos simultáneamente a la realización del lifting, así como la realización del lipofilling facial, conseguía resultados más satisfactorios por parte de los pacientes. Hasta la fecha, el trabajo más importante de validación de la encuesta FaceQ en lifting facial fue el trabajo de Sami Sino y Charles Thorne. Y realmente, bueno, pues este trabajo aporta más volumen de pacientes, aunque el retorno de la encuesta o los pacientes que contestaron a la encuesta fue tan solo del 38%. Bueno, yo pienso que la cuestión realmente es si la satisfacción de los pacientes debe ser el factor principal a la hora de evaluar los resultados de una determinada técnica, en concreto aquí la técnica de lifting facial. Y sin duda, pues sí, es un factor muy importante. Realmente es el principal objetivo que buscamos a la hora de realizar un tratamiento quirúrgico a nuestros pacientes, es conseguir que estén satisfechos con su tratamiento. Si bien es cierto que hay muchos factores que inciden sobre la satisfacción de nuestros pacientes y por tanto debe haber más parámetros que puedan servirnos para juzgar la validez de una técnica quirúrgica con respecto a otra y no solamente la satisfacción final del paciente. El siguiente trabajo es muy curioso, está realizado por Remy Fouassaki y colaboradores de Niza en Francia y estudiaron la evolución con el tiempo de los compartimentos grasos de la frente y la región temporal en 100 mujeres a lo largo de 4 años y medio. Les realizaron unos estudios de resonancia magnética para comprobar los cambios en las bolsas grasas del tercio superior facial. Y las conclusiones fueron muy interesantes, ya que observaron que las bolsas grasas tanto frontal como temporales no disminuían con el tiempo, como normalmente se tiene por aceptado que hay una pérdida de volumen facial con el envejecimiento. Y ellos observaron que estas bolsas grasas no solo no perdieron volumen, sino que incluso aumentaron de tamaño, expandiéndose y engrosándose. Ellos argumentan que quizás los cambios que sí que se observan en cuanto al envejecimiento de pérdida de volumen facial pueden deberse a otros factores, no a la grasa, sino a factores como cambios en el hueso o en la porción muscular. Los autores comentan que van a continuar este estudio con otras partes de la cara, como la parte centrofacial e incluso la zona inferior facial y del cuello. Y realmente uno de los problemas que ellos mismos también comentan que tiene el estudio es que las imágenes se tomaron con los pacientes en decúbito supino, con lo cual no se pueden evaluar bien los cambios que se observan en la cara en posición vertical o de pie, ¿no? Donde lógicamente las fuerzas de la gravedad pueden hacer más evidentes cambios en la laxitud facial y ptosis de los tejidos. Este factor ya se ha comentado previamente. Escribió sobre este tema Val Lambros en un artículo célebre, en una discusión, realmente un artículo de discusión de la Aesthetic Surgery Journal hace unos años, en cuanto a que es muy distinta la evaluación de la anatomía facial con los pacientes en decúbito supino con respecto a un paciente en posición vertical. En cualquier caso, cualquier estudio anatómico que evalúa pacientes a lo largo del tiempo con respecto a los cambios que sufre su anatomía facial, pues realmente resultan muy interesantes. Y el siguiente trabajo que habría que comentar del Plastic es el que firma Rod Rohrich y colaboradores en la sección de videocirugía sobre su ventana lateral en el platisma y la importancia que esta tiene en cuanto al rejuvenecimiento cervical en los pacientes que van a ser sometidos a un lifting. Realmente es una continuación
o una versión en vídeo de su publicación de 2012 que trata sobre este tema de la ventana platismal lateral. Y bueno, la técnica consiste en abrir una ventana en el músculo platisma caudal y anterior para no lesionar la rama sensitiva al nervio auricular mayor y fijar este platisma a la fascia mastoidea. Y bueno, yo me quedo con la frase de Rory que dice que la piedra angular del rejuvenecimiento facial es conseguir un contorno bien definido en el cuello. Sin duda, totalmente de acuerdo. Y vamos ya con el Aesthetic Surgery Journal, que sin duda tiene unos trabajos muy interesantes este mes de abril. Empezamos con un trabajo de Tim Wang y colaboradores de Australia que resulta extremadamente fascinante. Consiste en una revisión de la literatura sobre los umbrales discriminativos de asimetría facial. Los autores revisaron 7 publicaciones que tratan sobre estudios de percepción de asimetría facial, excluyendo todos los estudios de medición o cefalométricos sobre asimetrías faciales. Comprueban que hay un aumento en la detección de asimetrías faciales en función de las áreas anatómicas faciales estudiadas. Y, por ejemplo, mientras que en los párpados una asimetría de tan solo 2 milímetros ya es detectable, en otras zonas como el mentón puede haber asimetrías de hasta 6 milímetros sin que se perciba al rostro como asimétrico. También resulta muy interesante el concepto de asimetría izquierda versus derecha, según el cual los autores comentan que hay zonas como por ejemplo la nariz, en la que asimetrías hacia el lado izquierdo son más evidentes que asimetrías al lado derecho, o el mentón, en el que las asimetrías hacia el lado derecho se hacen más evidentes que las que ocurren en el lado izquierdo. Los autores comentan que hay 3 categorías de percepción de asimetría facial: asimetrías normales, aceptables e inaceptables, en las cuales hay un umbral para el intervencionismo. Una idea también muy interesante que los autores proponen es la de deseo exponencial para cirugía en asimetría facial, y ellos indican que llegado a un punto de asimetría facial, los pacientes sienten una necesidad exponencial de arreglar esa asimetría. Cabe señalar la excelente discusión del ortodoncista británico Farhad Naini, que es un experto también en asimetría facial y que aporta muchos conceptos interesantes a la discusión. Yo creo que como conclusión este tema es muy importante, ya que estudios previos, recuerdo en concreto el de asimetrías mamarias a principios de la década pasada, que fue muy importante con 100 pacientes consecutivos con asimetrías mamarias, decía que es muy importante que el paciente se percate antes de la intervención de sus asimetrías, ya que muchas veces estas asimetrías van a persistir después de la intervención quirúrgica, ¿no? Y cuando el paciente no es consciente de que tiene asimetrías antes de una intervención, muchas veces achaca al cirujano la aparición de estas asimetrías postoperatoriamente, ¿no? Desde luego hay que comentar con el paciente que si existen asimetrías importantes se van a intentar resolver en la medida posible con la cirugía, pero muchas veces esto no es posible. También yo publiqué un trabajo al respecto en cuanto a las asimetrías de los párpados inferiores, proponiendo también una herramienta para que el paciente pudiera en consulta valorar estas asimetrías antes de la intervención y ser consciente de ellas. El siguiente trabajo está en la sección de medicina estética de la Aesthetic Surgery Journal, si bien yo considero que es muy importante porque trata sobre pacientes que van a ser sometidos a un lifting facial. El trabajo lo firma Andrew Giacono y colaboradores de Nueva York e investiga la aplicación de tratamientos de rejuvenecimiento facial mínimamente invasivos en pacientes que van a ser sometidos a un lifting facial antes de los 50 años de edad. Los autores evalúan a 157 pacientes a lo largo de 10 años que fueron sometidos a un lifting facial antes de la edad de 50 años. La edad promedio a la que recibieron el lifting facial fue a los 44 años y evaluaron distintos parámetros mediante una encuesta que tuvo un 52% de respuesta. Los autores encontraron que los pacientes comenzaron de media a utilizar tratamientos mínimamente invasivos a los 37 años de edad y se gastaron en torno a $7.000 de media en este tipo de tratamientos antes de someterse a su lifting facial antes de la edad de 50 años. Los pacientes recibieron de media 7 tratamientos con inyectables
y 4 tratamientos con láser antes de su lifting, y comentaron que de media habían comprobado una disminución en su edad aparente de 8 años tras el tratamiento quirúrgico, mientras que tras el tratamiento con inyectables la mejoría en cuanto a años que se habían quitado encima era de 5, y con tratamientos de láser comentaban que habían rejuvenecido 4 años. Lo interesante es que más de la mitad de los pacientes afirmaron que de saber que hubieran tenido tan buen resultado con la cirugía se habrían intervenido antes en vez de haber pospuesto su tratamiento quirúrgico. Esto recalca el hecho, yo creo que aceptado hoy en día, de que los tratamientos mínimamente invasivos deben de ser un complemento a los tratamientos quirúrgicos en rejuvenecimiento facial y no deben plantearse como un sustituto o como un modo de retrasar la indicación quirúrgica. Y bueno, hay una discusión o un comentario sobre este trabajo nada menos que de Fouad Najahi en su editorial de este mes, y titula su editorial pues el maintenance facelift, realmente a lo mejor lo estamos llamando mal. Él hace referencia sobre todo al concepto de pues lifting de mantenimiento, que fue, yo creo que, un término popularizado por Tim Martin en su publicación del Clinics, titulado precisamente pues lifting de mantenimiento, en el cual pues realizaba una serie de propuestas a la hora de realizar liftings en pacientes más jóvenes. Bueno, lo que viene a decir Fouad Najahi es que realmente hay que informar muy bien a los pacientes de que este lifting de mantenimiento o lifting realizado en pacientes jóvenes pues no para el reloj, y que estos pacientes tienen que saber que aunque se realicen un lifting a una edad temprana, pues seguramente van a tener que realizar tratamientos también de rejuvenecimiento en el futuro, o quizás pues hacer un nuevo lifting más adelante, ¿no? Lo que sí que plantea es que la aparición de los tratamientos mínimamente invasivos pues sí que han tenido una incidencia en cuanto al cambio de técnicas quirúrgicas a nivel de tercio superior y medio facial, y comenta que, bueno, pues que quizás estén reservadas las técnicas quirúrgicas para el reborde mandibular y la zona del cuello cuando aparecen cambios de envejecimiento en pacientes jóvenes en estas zonas, en el cual comenta el papel cada vez mayor de la descompresión orbitaria en cirugía estética. Realmente lo que hace es evaluar este tipo de cirugía en pacientes con ojos prominentes que no tienen patología orbitaria tiroidea. El autor realiza esta técnica en 26 pacientes y consigue una reducción de 3 milímetros de media en la posición del globo ocular, no teniendo ningún caso de diplopia en sus pacientes. Comenta que la clave para evitar la aparición de diplopia es precisamente que opera en pacientes sanos, donde no hay una patología fibrótica de los tejidos de la órbita producida por la patología tiroidea, y comenta que otra de las claves es realizar esta técnica mediante lo que él denomina un abordaje gradual, en el cual comienza con una descompresión de la pared lateral de la órbita y, si esto no es suficiente, pues continúa con la pared medial y la posterior. Únicamente 2 pacientes no estaban satisfechos con el resultado, quejándose de un problema de enoftalmos, lo que representa pues una satisfacción del 92% de los pacientes, que es muy elevada, y también resulta interesante que 17 de los 26 pacientes pues requirieron, además de la descompresión, otros tratamientos pues como cantoplastias o infiltración de grasa o rellenos. La discusión la realizan los alemanes Nina Schweiger y Dirk Richter, y bueno, alertan sobre los problemas que puede ocurrir si esta técnica la realizan cirujanos no expertos, como por otro lado ocurre con todas las técnicas de cirugía plástica estética, en la cual bueno, pues las consecuencias pueden ser muy graves si el cirujano que la realiza no está adecuadamente formado. Y ellos proponen también, pues como técnica más segura, la técnica de Olivari, que ya publicaron en 2007 en el Plastic. Y bueno, quizás mencionar que realmente un paciente con el ojo prominente pues tiene pocas opciones quirúrgicas. Quizás la más elegante pues era hasta ahora la de Michael Janenchuk, donde
en su publicación sobre el ojo morphologically prone, que él llamaba, pues planteaba la utilización de implantes de reborde orbitario inferior con excelentes resultados en el ojo prominente. Desde luego, los resultados que obtiene Taban en los pacientes que muestra en su estudio con ojo prominente son espectaculares y quizás esta sea efectivamente la mejor opción para estos pacientes cuando solicitan mejorar el aspecto de su región periorbitaria. Y nada más, esto es todo en cuanto a la cirugía plástica estética facial y de párpados este mes de abril. Espero veros a todos en Plástica Review el mes que viene. Muchas gracias.